Bienvenido a su programa Código 7, un programa que tiene el propósito de repasar la lección de escuela sabática a través del bosquejo, que es el MEAC: motiva, explora, aplica y crea. Les saludamos desde la sede de la Misión Nororiental del Perú y estamos felices porque llegamos a su hogar a través de este medio una semana más. Y en esta oportunidad tenemos la alegría de tener al pastor Joel Casildo, quien es pastor del Distrito Misionero Tarapoto Sur, y hoy nos acompaña. Gracias, pastor, por la oportunidad, por aceptar también la invitación y acompañarnos en esta jornada. Claro que sí, pastor. Nos sumamos también al repaso de la escuela sabática. Cuán importante es para todos nuestros hermanos, para nuestra iglesia, la nutrición que tenemos mediante su palabra. Así que queremos, pastor, nosotros también dialogar ahora en todo este espacio que hemos tenido y ahora en la última lección ya de escuela sabática acerca de la justicia y el amor, pastor. Así que estamos dispuestos a poder ver más en el asunto, mi pastor. Muchas gracias, pastor. Es así como comenzamos una vez más un capítulo más de su programa Código 7. Hemos llegado a la 13ª lección de este trimestre de la lección de escuela sabática, y con seguridad los principios y las enseñanzas han hecho que su fe crezca y su vida espiritual también se fortalezca. Y esta lección ha enseñado mucho sobre el ministerio de Cristo, su amor hacia nosotros y cuál es nuestra tarea con el prójimo, con nuestros hermanos, amigos que nos rodean. Así que vamos a ir al repaso de esta lección número 13, que lleva por título El amor es el cumplimiento de la ley. Y el versículo central para esta semana está en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Y la Biblia dice así: no deban a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Vamos entonces para el primer paso de nuestro bosquejo, que es el motiva. Muy bien, pastor Casildo, estamos en esta primera sección, el primer paso del MEA, que es el motiva. Y pastor, en nuestra niñez solemos recibir muchas restricciones que de alguna manera, o desde nuestra visión de adolescente, de niños, pareciera que papá y mamá tienen estas restricciones hacia nosotros no como una expresión de amor. No sé, pastor, si a usted le pasó, tiene alguna experiencia que contarnos. Claro que sí. Bueno, yo tengo 2 hijos, pastor, más tratando de profundizar esto ahora, ¿no? En lo que vamos a hacer del motiva. Ver cómo es que la ley se refleja en un amor, y ahora desde la perspectiva, tal vez como padres, no tal vez como hijos, sino como padres. Yo tengo 2 hijitos, pastor. Uno se llama Gabriel Machías y otro es João Mateo, nombres medio raros, complicados. Pero los 2 son unos pequeñitos, son 5 años, 2 años, y ellos están en toda la edad de querer explorar, pastor. Entonces, muchas veces nosotros ponemos, como padres hoy en día, ponemos muchas restricciones. Algunos de ellos, por ejemplo, horarios. João sabe, por ejemplo, cuándo tiene que hacer algo, en qué momento tiene que dejar de hacer otro, porque ahí hay una ley que él tiene. Y eso lo ciñe a él para que él pueda de esa manera también portarse. Tal vez él ahorita en su forma tan pequeña de ser se molesta un poco y dice, pero ¿por qué no me permites? Pero realmente nosotros como padres sabemos por qué. Si nosotros decimos al pequeñito, no pongas tu dedito ahí en el enchufe, es porque básicamente, ¿no?, nosotros conocemos qué es la electricidad, sabemos, tenemos un enfoque más amplio. Pero si él metiese el dedito ahí, va a llevar un susto muy fuerte. Yo creo, pastor, que en esa misma perspectiva, nuestro Dios, con una mentalidad tan amplia y nosotros tan limitados, es lo que nos muestra su ley para que nosotros podamos ver ahí el principio del amor que Él tiene. Y eso yo lo veo como papá cuando también pongo leyes en mi hogar para con mis hijos, con las personas que amo, pastor. Interesante, pastor. Naturalmente, las normas, las leyes que usted establece, pues son una expresión completa de amor. Exacto. Porque queremos evitar el dolor en nuestros hijos. Y pues en esta semana hemos profundizado un poco más sobre la ley,
pero también hemos profundizado sobre el propósito de la ley. La ley naturalmente expresa amor, está fundamentada en amor, y lo que Dios quiere es que cuando practiquemos la ley, pues pueda realizarse o efectuarse en acciones completamente de amor como la que usted hace con sus hijos. Gracias, pastor, por introducir la lección de esta manera. Así que, querido maestro, querido hermano, usted también puede aplicar alguna historia real de su vivencia cotidiana para captar la atención de su clase de escuela sabática. Justamente, pastor, yo creo que en el momento justamente del Motiva es el momento donde nosotros debemos enganchar mucho más a los hermanos con las situaciones, con las acciones que pasamos, pastor, a menudo, porque toda nuestra vida, durante todas las horas que tenemos cada día, tenemos, pastor, muchas decisiones, muchas leyes que nosotros estamos viendo si hacer o no, y cuánto más con nuestra familia, pastor. Excelente, pastor. Gracias por ese aporte. Vamos entonces a el segundo paso de nuestro bosquejo, que es el explora. Y pastor, aquí en el explora vamos a tratar 3 subtemas importantes que la iglesia tiene que entender, reforzar, porque ya lo estudió en casa, y al mismo tiempo que posteriormente tiene que efectuar, tiene que aplicar. Muy bien, estos 3 subtemas llevan por título, en primer lugar, vamos a conocer un poco sobre la ley, el autor de la ley, el fundamento de la ley y las características de esta ley. En segundo lugar, pastor, vamos a ver sobre la ley y la gracia. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca del amor hacia Dios y su ley. Vamos entonces para este primer subtema, el tema de la ley. Pastor, ¿qué podríamos hablar sobre la ley para conocer un poco más de este asunto, de este tema? Pastor, inclusive aquí cuando nosotros vemos en los escritos de la hermana Harmon White, habla en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 246-247, dice algo muy importante. Dice, tanto el mundo espiritual como el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para llevar fruto. Y cuando los hombres enseñan a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios, están impidiendo que los frutos para su gloria sean prosperados. En otras palabras, pastor, yo creo que aquí nosotros lo que debemos ver, ¿no?, es que la ley es algo que da frutos si nosotros la cumplimos. Pero si no, también nos lleva a un problema. Pastor, yo estuve leyendo ahora, hay un autor muy importante, él es un escritor, teólogo, graduado en Andrews, él es el doctor Roberto Badena. Él habla en su libro, ¿no?, en su libro Más allá de la ley, en un capítulo importante que él desglosa los 10 mandamientos. A mí me gusta mucho porque el título él lo ha puesto así, que es 10 veces libre. Porque, pastor, ese es el enfoque que se quiere dar. Hoy en día, ¿no?, cuando nosotros hablamos tal vez de juicio, tal vez de un tema de leyes, a veces nosotros sentimos que las leyes solamente es para poder encasillar al cristiano o aplastarlo. O de repente pensar que Dios creó al ser humano y dijo, ahora, ¿cómo hago para que el ser humano tenga una vida más difícil? Voy a hacer los 10 mandamientos. Pero no es así. Por el contrario, Dios creó los 10 mandamientos con un objetivo de amor que Él tiene para con sus hijos. Y ahí es donde nosotros, pastor, vamos a ver justamente ese fundamento, ¿no?, el autor, el fundamento y las características que nos enseña la lección de escuela sabática. Muy bien, pastor. Qué interesante ese propósito, esa característica que tiene la ley de darnos completa libertad. Lamentablemente, en nuestra actualidad y desde nuestra sapiencia humana, pues las leyes que se están generando ahora es para restringir, para limitar, y no siempre es positivo, no siempre conviene a todos. Las leyes, hablamos del Estado y de otros tipos. Sin embargo, la ley de Dios es perfecta, ¿no? Es perfecta. Y podríamos incluso, pastor, citar un texto que está en el libro de 1 Juan 4:8, ¿no?, que nos menciona que el autor de esta ley es amor. Pastor, ¿podría allí usted dar lectura, por favor? Pastor, un texto muy conocido y muy bonito a la vez, dice así. 1 Juan 4:8, el que no ama
no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pastor, este es un texto muy profundo, que no solamente se utiliza dentro de la iglesia, sino afuera. Yo escuché una vez, pastor, a un joven decir, y a un doctor también decir, que lo que mueve al mundo, lo que puede mover completamente el mundo, es el amor. No hay fuerza más grande que el amor. Solamente que cuando en el mundo se lo ve como una forma de amor pasional, o de repente de quererse nada más, o como un eros, que normalmente se ve lógicamente, como que se distorsiona, pastor. Porque aquí está diciendo algo mucho más profundo. Dice, el que no ha conocido a Dios no sabe qué es amar. Pastor, yo me imagino, ¿no? Usted cuando se casó, yo también cuando me casé, ¿no? Ahí en el altar, poniéndonos ahí en oración a Dios, diciendo, Señor, yo decido amar. Porque, pastor, el amor se aprende. Y no hay forma más básica de poder aprender en la vida diaria si no estamos en relación con Dios. Porque si no lo conocemos, pastor, ¿cómo podemos, inclusive como hermanas de iglesia? Y bueno, pastor, es algo muy, muy, muy complejo realmente el decir que somos hermanos de iglesia y no sentir amor por nuestros prójimos o más allá, inclusive por nuestra familia. Pastor, a mí me ha tocado casos donde he ido a algunas iglesias, no en mi distrito ahora, en otras, donde hermanos de iglesia peleados, demandándose unos a otros. Pastor, hoy en día la gente, por un pedazo de tierra o por temas económicos, gente se mata. ¿Cuán frío se vuelve el amor? Entonces, la Biblia dice algo bien claro, ¿no? Si nosotros decimos ser cristianos y amar a Dios, realmente tenemos que mostrar ese amor. Interesante, pastor. La esencia de la ley es amor, porque su autor es Dios. ¿Quién es? Dios es amor, dice 1 Juan 4:8. Entonces, pastor, podríamos concluir por lo menos con dos asuntos. El autor de la ley es Dios y Dios es amor. Su fundamento está basado en el amor. Está basado en el amor. Y ya la semana pasada hemos estudiado que Dios estableció mandamientos para amarle a Él con el corazón, con la mente, y mandamientos también que nos hacían amar a nuestro prójimo, practicar la justicia, porque al Señor no le gusta la injusticia. Entonces allí la esencia de la ley es amor. Pero también, pastor, esta ley está fundamentada en el amor, que fue establecido por un Dios de amor, pues tiene algunas características. Algunos matices. ¿Cuáles son, pastor? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Claro que sí, pastor. En el libro de Romanos 7:12 dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo es justo y bueno. Son tres características, pastor. Prácticamente la ley es justa, es santa y es buena. Pastor, ¿cuánta contradicción o de repente cuánta diferencia encontramos ante una ley de Dios y las leyes de este mundo, pastor? Si solamente lo vemos y diríamos, ¿será que las leyes nacionales son buenas para todos? ¿O será que es justa para todos? Y estoy seguro, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando, tal vez alguno ahí está en estos momentos sumergido en alguna injusticia y está esperando tal vez que haya justicia humana, y tal vez esa justicia humana no va a llegar todavía. Pastor, no es bueno confiar en la justicia humana porque no es bueno. Pero el libro de Romanos, la Biblia especifica que hay esas tres características. ¿Qué es qué cosa? Que es justa, Dios es justo, que es santa y sobre todo que es buena, pastor. Interesante, pastor, estas características que Pablo describió así para la ley, y curiosamente en el libro de Romanos, libro de Gálatas, aparentemente la ley queda destituida, queda abolida, pero no. Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 12, dejó estas tres características. La ley es santa, es justa y es buena. Pastor, después de haber conocido un poquito más sobre la ley, reforzado esta idea, que el autor de la ley es amor, que la esencia de la ley es amor, que el fundamento de la ley es amor, que la ley es santa, justa y buena, entonces vamos a pasar a un segundo subtema. Y este segundo subtema de él explora tiene que ver
con la ley, la muestra de nuestro error, y la gracia, el medio de salvación, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hablar sobre la ley y la gracia en esta parte? Pastor, al hablar ahora nosotros sobre este tema tan importante, la ley y la gracia, tenemos que ver si hay una diferencia tan marcada. ¿Será que pueden ir juntas? ¿Será que tienen que ir separadas? Si nosotros solamente nos centráramos en poder ver qué es la ley y qué es la gracia, tal vez, pastor, analizando un poco este tema de la palabra gracia. Esta palabra gracia es una palabra complicada, pastor. Porque cuando nosotros preguntamos a las personas, ¿qué es gracia para ti? Algunos nos dicen de una forma muy simple y rápida. Para mí la gracia es don, es un regalo, es interesante, pero la gracia va mucho más de ello, pastor. No es solamente algo que nos da de una forma inmerecida, sino que realmente está todo un plan, un amor tan grande, que tal vez podría dar algunos matices con el amor de una mamita. Yo estoy seguro que aquí que hay madres ahí que nos están viendo que no dudarían ni un segundo en dar su vida por sus hijos. Algo similar, pastor, es la gracia que Dios tiene con sus hijos, con nosotros. Y porque la ley es justa, pastor. Interesante, gracia. La ley es justa, buena, es santa. La gracia del griego charis, que significa regalo, ¿verdad? Entonces, pastor, aquí en esta sección tenemos que resolver el asunto que la ley no quedó abolida. La ley cumple un propósito. La ley tiene un objetivo. Y tal vez Jeremías capítulo 31, versículos 32, 33 y 34, estaba describiendo el funcionamiento de la ley. La ley mostrando nuestro error, la ley mostrando nuestra maldad, la ley mostrando nuestro pecado. Pero en el versículo 34, pastor, del capítulo 31 de Jeremías, Dios explica o registra unas palabras impresionantes que podrían explicar el término gracia. ¿Qué dice allí, pastor? Jeremías 31, 34. Pastor, en Jeremías 31, el versículo 34, dice lo siguiente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Prácticamente es un nuevo pacto que se está haciendo, ¿no? Y pastor, en este asunto aquí del tema de gracia, con la palabra Hans, que es en griego, pastor, tratar de poder entender esa gracia tan grande, ¿no? Pastor, estuve ahí averiguando un poco, y pastor, es tan complicado poder ver en un Antiguo Testamento a qué significa una palabra gracia, porque no lo utilizaban tan a menudo los hebreos naturalmente. Es porque la palabra gracia, pastor, tiene mucho significado. Se hizo más o menos para poder llegar a ver cuál es el significado exacto de esto, y vendría a ser algo completamente particular a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque la palabra gracia vendría a ser los preparativos que tiene una madre que está con su hijo en el vientre a punto de nacer. Imagínense, mire, cuántas palabras. Y si tal vez me preguntara, ¿pero por qué? Es porque, pastor, no. Cuando nosotros vemos, cuando en la gracia, la palabra de Dios dice, bástate de mi gracia, está diciendo, yo quiero amarte a ti, olvidarme de tus pecados, como dice la Biblia, porque te amo. Y esto, pastor, vendría a ser justamente a lo que siente una mamita. Yo lo pongo mucho, les pongo así, porque ¿por qué ama una madre? Para una madre, ¿será que hay hijo feo? No, ¿verdad, pastor? ¿Será que para una madre hay hijo malo? Digo, conozco hoy en día personas muy malas, inclusive en algunas cárceles que hemos visitado, pastor, que cuando la mamita llega, ese reo que es un criminal se siente amado por su madre. Por esa razón, la misma forma, la misma palabra Charis, la misma palabra gracia está diciendo, yo quiero amarte como te amo una madre por ser mamá, yo te amo por eso. Y aparte de eso, perdono tus pecados y no me acuerdo más. Imagínense, pastor, esa gracia.
Qué interesante, qué profundo lo que Jeremías registró cuando Dios decía, no me acuerdo más de tu pecado. Los judíos pues practicaban la idolatría, se olvidaban de Dios, se olvidaban de su prójimo, justamente los pecados o de las acciones que a Dios no le gusta, pero ese Dios lleno de amor, lleno de gracia, estaba dispuesto a comenzar otra vez, a dejar una página en blanco y a decir, pues mira, no me acuerdo de tu pecado. Voy a olvidarme de eso y vamos a comenzar otra vez. Juan complementa esto diciendo que es necesario pues nacer de espíritu, nacer de agua para tener una nueva oportunidad, ¿no? Pero también, pastor, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, habla acerca de la gracia, porque para alguno podría ser complicado. La ley me juzga, la ley pues muestra mi pecado, la ley muestra mi maldad. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Soy salvo por gracia. Pero Efesios complementa algo muy interesante. Y dice el pastor, muchas veces utilizamos la palabra gracia de una forma muy simple, ¿no? Ujú, Una vez estuve haciendo una semana de oración con los jóvenes y escuché que un joven decía al otro, recién bautizado, oye, termina de hablar el pastor y vamos a la discoteca. ujú, Y el otro joven dice, pero ¿por qué? ujú, Mira, tú me has dicho que Dios es un Dios que ama. Vamos, bailamos bien. Y luego Dios nos va a perdonar, nos arrepentimos. ujú. Parece algo gracioso, pero cuando utilizamos de esa manera la palabra gracia, estamos distorsionando completamente. Y aquí en el libro de Efesios, Efesios 2:8. 2:8 dice, sí, vamos a leerlo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Imagínense, pastor, ¿no? Por medio de la fe es que nos da esa gracia. Cuán importante es para nosotros, pastor, el poder comprender realmente ese regalo, ese don tan grande que Dios tiene con nosotros, ¿no? De estar dispuesto a olvidar todo, pero no es de que a Él le guste convivir con el pecado. Es Ujú, muy diferente. ujú. Interesante. Y allí, pastor, podríamos ir concluyendo que la ley y la gracia no se oponen. Al contrario, cada uno cumple su función y llegan a complementarse justamente. Y por otro lado, pastor, pues cuando recibimos la gracia de parte de Dios, ahora entonces comenzamos a guardar la ley no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y no guardamos la ley para ser amados, sino porque ya fuimos amados. Así que, hermanos, allí en esta sección, en este subtema, tenemos que destacar las funciones de la ley, la función de la gracia y cuál es el medio para poder ser salvos. Solo basta creer, aceptar el perdón de Cristo y aceptar la gracia que Él tiene para nosotros. Vamos a un tercer subtema y vamos a hablar, pastor, de manera práctica, el objetivo, el fin, el propósito de la ley. La ley tiene un propósito, se hizo con un propósito y se debe manifestar de manera muy práctica, ya no de forma abstracta. La vida cristiana para Dios no es abstracta, los principios no son abstractos. Entonces, pastor, vamos a hablar acerca del amor a Dios y a nuestro prójimo. ¿Qué tenemos que hablar en esta sección, pastor? Creo que sí, para poder nosotros hablar justamente del amor de Dios a nuestro prójimo, pastor, yo creo que es el momento más complicado, porque si nosotros solemos hablar de amor, generalmente no se habla, sino se actúa. Ujú, Y ahí viene el resultado. Muchos de nosotros podemos decir, yo amo a Cristo, pero ¿será realmente que nosotros estamos actuando como decimos amar a Cristo, pastor? Ahí viene el problema más grande, ¿no? No solamente es decirlo, sino actuar como un resultado, pastor. ujú, Pastor, aquí un comentario muy bonito en el Camino a Cristo que dice, ¿no? Que la hermana Hanmo Hua especifica y dice que hay dos problemas que el ser humano tiene con el tema de la ley y también el amor a Dios. Dice ahí, ¿no? El primero, en el cual se ha insistido, es que la gente se fija
en las propias obras de amor. Y la segunda es que todo hombre quiere llegar a ser sin Cristo perfecto. Ujú. Y ahí vienen los dos problemas, ¿no? Que estamos pudiendo ver ahí. Primero, el que nosotros nos fijemos en nuestras propias obras, porque hoy en día, pastor, pensamos que amar es únicamente un hecho de obras. Ujú. Yo estaba el día de ayer y se acercó una niñita a querer vender algunos aguajitos ahí donde estábamos. Y compramos para ella. Es una acción buena, pero eso no nos va a salvar, no por unas acciones que tú hagas de visitación, de participación o de repente de ayuda. Quiero decir que eres candidato directo al cielo. Va mucho más allá, porque el amor es el reflejo, el resultado, pastor, de conocer a Cristo, ¿no? Y es un proceso, como dice la palabra de Dios también, y también la sierva de Dios, de santificación, Ujú. de santidad, pastor. Interesante. Y ahí es cuando en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 24, Jesús denuncia la actitud de los fariseos, porque ellos guardaban la ley, más se olvidaban del prójimo, y si hacían alguna obra en favor del prójimo, pues lo hacían para vanagloriarse, para mostrar que ellos eran superiores, etcétera. Y allí Jesús denuncia que el cumplimiento de la ley, olvidando la misericordia, pues no tiene una razón de ser, no tiene sentido. Entonces, pastor, hay una cita que quisiera compartir en este sentido. Elena de White menciona así: el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. No hay forma de que digamos amar a Dios si es que nuestro amor no está direccionado hacia nuestro prójimo. Pero también Elena de White complementa con esta idea que me impresionó: en el deseo de todas las gentes, dice así: cuando amemos al mundo como Él amó, entonces se habrá cumplido su misión para con nosotros. Estaremos listos para el cielo, porque tendremos el cielo en nuestro corazón. Qué impresionante, pastor. La ley, la esencia de la ley se resume en amar al prójimo. Y esto es real. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos, cuando a las personas que lo vemos no expresamos, no mostramos, no manifestamos amor? Pastor, ahí yo otra vez quisiera citar, ¿no?, a un gran líder que hemos tenido en la iglesia, ¿no? Él fue el pastor Mickey Gómez. Pastor, un día hace tiempo cuando estábamos haciendo unos campamentos que era en Punta Llave, recuerdo, íbamos a hacer con su familia, pues, él se acercó a mí y me dijo algo que marcó y me impactó mucho, ¿no? Dijo así: hijo, recuerda una cosa, gasta tus bienes, tus fuerzas, no en cosas, sino invierte en personas. Cuando a mí me dijo esto, yo quedaba mirando, pero ¿cómo así, pastor? Y me dijo: porque cuando tú inviertes en cosas, el ser humano es egoísta por naturaleza. Uno quiere su propio amor propio. Pero cuando tú inviertes en personas, en tu familia, en personas que incluso no son tu familia, pastor, es la mejor forma de mostrar amor hacia Dios. Interesante, pastor, ¿no? Así que creo que este es el resultado que nosotros debemos tener para poder mostrar a Cristo de esta manera. Interesante, pastor, y podríamos ir llegando a la conclusión de esta lección, que el anhelo, el sueño de Dios es que la ley pueda estar plasmada en nuestros corazones con un propósito. El propósito es que esa ley de amor pues pueda impulsarnos a hacer el bien. La ley no solo nos abstiene, o no debería solo abstenernos de hacer el mal, sino debería impulsarnos a hacer el bien. Y queridos hermanos, podría terminar esta sección leyendo un versículo que está en Hebreos capítulo 10, 24, que dice así: sobre todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. O tal vez leer Juan también, Juan 13:35, en esto conocerán
todos ustedes que son mis discípulos, si se aman unos a otros. No hay manera de expresar amor si la ley de Dios, que está fundamentada en el amor, no está grabada en nuestros corazones. Y tampoco no hay propósito, no hay sentido de guardar cada ley si nuestra expresión de vida no está reflejada en el amor. Pastor, yo también quisiera de repente ahí ya argumentar todo esto, ¿no?, acerca de la justicia. Y pastor, en el libro de Salmos 85, 10, figura justamente la acción que pasó Dios mismo, pastor, con el tema de la gracia, con el tema de la justicia. Nosotros sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, en el libro de El deseado de todas las gentes, habla sobre que el diablo reclamó la autoridad de este mundo. Y él hoy en día, ¿no?, nuestro mundo es horrible, él está a cargo de todo eso. Pero en esos momentos, pastor, él trató de hacer como una especie de encrucijada con Dios. Decía, ahora sí que Adán y Eva pecaron. Quiero ver, él va a venir aquí. Y si él dice ser amor, ser gracia, yo lo voy a acusar porque no es justo. Y si él es justo, yo lo voy a acusar porque no es un Dios de amor. Y pastor, en el libro de Salmos habla de esto y dice en Salmos 85, 10, dice, la misericordia, la gracia y la verdad, la justicia se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y pastor, yo creo que ese es el principio, ¿no?, que nosotros debemos tener en esta semana de lo que nos está enseñando la lección de Escuela Sabática. Si hay un Dios justo, hay un Dios que nos ama. Y como nos ama, pastor, es que Él puso los 10 mandamientos, la justicia, para que nosotros podamos realmente decir, gracias Señor, yo quiero andar de acuerdo con tu justicia. Porque solamente Él nos usa así, pastor, para poder ser gratos con Él y también con nuestros semejantes. Interesante, pastor, qué versículo tan oportuno para terminar esta sección de la lección de Escuela Sabática. Y queridos amigos, queridos hermanos, estamos llegando a la parte final de nuestro bosquejo y este tercer paso que vamos a tener en nuestro bosquejo tiene que ver con el aplica. Seguramente hay muchas enseñanzas que usted sacó, extrajo de esta linda lección y hay algunas preguntas donde tenemos que reflexionar y debe impulsarnos a tomar algunas decisiones. Pastor Joel, ¿cuáles serían esas preguntas que tenemos que aplicar a nuestra vida? Claro que sí, pastor. Y mire, la parte del aplica es una parte muy importante y es la parte donde hay más roce en un contacto con lo que hemos aprendido. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacer, pastor, es ¿cómo podemos nosotros demostrar el amor al prójimo? Yo estoy seguro ahí, querido hermano y hermana, de que tienes familiares que no todos son adventistas. Tienes familiares que no todos están en la iglesia. O que de repente alguno salió de la iglesia. ¿Cómo es que todo el estudio de esta semana, hablando de amor y de justicia, realmente capta amor en ellos? Es importante, ¿no? Así que esa es una pregunta que nosotros tenemos que responder en esta semana. No te olvides, ¿cómo es que nosotros podemos demostrar? Porque esa es la palabra que debemos subrayar, pastor. ¿Será que yo estoy demostrando, por el hecho no solamente de ser pastor o de ser cristiano, mi familia conoce, sabe, estoy demostrando que soy cristiano? Sería la primera pregunta, así que es importante. Y la segunda, pastor, es ¿de qué manera la obediencia a los mandamientos puede ser una expresión de lo que yo digo amar a Dios? ¿De qué manera? Mire, la obediencia no es dada para que nosotros seamos candidatos al cielo, sino viene a ser un resultado de ser santos. Porque sabe, pastor, santidad no es prender vela o hacer milagros o, ya no me voy a equivocar más. ¿No? Santidad es obediencia.
Por eso es que la Biblia habla y dice, yo quiero que tú seas santo como yo soy santo. Quiere decir que yo quiero que seas obediente en lo que yo quiero que tú vivas mejor. Porque los 10 mandamientos son eso, no leyes preservadoras de vida. ¿Será que nosotros estamos siendo obedientes, no? Para de esta manera poder mostrar un amor de Dios. Así que, querido amigo, querida amiga, querida familia, hermana que nos están escuchando, tenemos que responder siempre a estos dos, pastor, ¿no? ¿Cómo demostramos a nuestro propio, a nuestra familia? Y de qué manera la obediencia se refleja, no como para ser candidatos al cielo, sino como un resultado de amar a Dios. Muchas gracias, pastor, por estas preguntas reflexivas que seguramente calan en nuestro corazón y nos impulsan a tomar algunas decisiones. Quiero desarrollar la última parte de este bosquejo, que es el CREA. Y queridos hermanos, todo lo aprendido, todo lo que hemos absorbido de conocimiento de la lección de la palabra de Dios no tendría sentido si no colocamos en acción estas enseñanzas. Así que tengo un desafío para usted. Primer desafío: la iglesia está participando de las tardes misioneras permanentemente. Esta es una linda oportunidad para que usted demuestre, practique, coloque ahí en práctica las enseñanzas que usted aprendió en esta lección, y pues vamos a hacer el bien a nuestros amigos, visitar a personas que necesitan, enfermos que están esperando por una oración, huérfanos o viudas que están esperando por algún alimento. Es una linda oportunidad para que usted ponga en práctica su fe. En segundo lugar, este conocimiento del amor y la justicia no puede quedar con usted. Así que usted tiene que buscar un estudiante de la Biblia y tiene que compartir estos principios que usted conoce y que seguramente quisiera también que otra persona conozca más de esta verdad. Y por último, no se olvide, prepare su centro de predicación. Estamos cerca a Semana Santa, así que allí donde está usted, con su grupo pequeño, con su clase de escuela sabática, con su iglesia, la directiva de la iglesia tiene que comenzar a organizarse, porque Semana Santa está a las puertas. Que Dios le bendiga y no se olvide de estudiar todos los días la palabra de Dios a través de la guía de la lección de escuela sabática, porque este es el plan de nuestra iglesia, el plan Maná, cada día, cada uno, cada mañana. Que Dios le bendiga.